deberían de hacer de investigación, aunque eh, dejamos claro de que la investigación pues no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Sino que pues la idea es generar conocimiento, crear soluciones, pero el camino para llegar a ello podía variar dependiendo de las técnicas que se utilizaran. La metodología de investigación platicábamos que era una serie de pautas para poder lograrlo, pero que no era la única manera. Eso había que tomarlo en cuenta, de que no hay un solo camino, va a depender bastante de la corriente filosófica, a veces de los autores, como guían de una manera u otra, pero hay que aclararlo de que no va a ser siempre lineal, puede decir que de la misma forma se va a hacer siempre, hay que tener en cuenta eso. La investigación es bastante flexible en general y no vamos a casarnos con solo una metodología, por ejemplo. Es importante tomar en cuenta que el diseño metodológico nos va a permitir que eso que queremos lograr, esos objetivos, pues al final los consigamos o no, o los consigamos más fácil o no, pero no vamos a tener una sola vía. Bien, para continuar entonces, este día revisaremos algunos tips, algunas cosas que hay que tomar en cuenta para publicación de artículos y sobre todo para la parte de redacción. Vamos a iniciar por ahí. Luego vamos a tocar rápidamente un par de cosas relacionadas con la publicación. En lo que respecta a la redacción de artículos, vamos a comenzar por esa parte. Hay que tomar en cuenta que básicamente manejamos tres niveles de redacción. El nivel básico, que es donde uno comienza, en aquellos momentos cuando uno quiere iniciar alguna investigación, no tiene tanta experiencia, pero sí hay que tener muy clara la forma de cómo hacerla. Por lo tanto, se requiere que se pueda sistematizar. Hay que elegir bien el método de búsqueda, porque hay que filtrar lo que es correcto y lo que no nos va a aportar mayor conceptos, mayores herramientas, insumos a nuestra investigación. Hay que tener una comprensión, ser originales en el criterio y la presentación clara y ordenada. Esto es como mínimo un nivel básico. Eso sí, la parte de revisión bibliográfica o la revisión del estado del arte tiene que hacerse bien. Pero esas son las características del primer nivel. El segundo nivel es el nivel intermedio. Pues ahí tenemos que tener muy claro qué aportamos analizando las contribuciones de otros. Es decir, hay que hacer un análisis crítico de otras contribuciones, es una de las características. También tenemos que saber seleccionar el material relevante. Lo vimos en la sesión pasada, cómo discriminar. Lo vamos a retocar nuevamente ahora cuando vayamos viendo las partes del artículo. Calidad y coherencia en el análisis. Dominio razonable del tema. Aquí tenemos que tener experiencia en el tema. Tenemos que no ser expertos, digamos, pero tener un buen dominio y mucha capacidad para comunicar ideas. Y en el nivel avanzado de redacción, que esto ya forma parte de un artículo, de un cuartil 1 en una revista, por ejemplo. También les voy a poner unos casos más adelante para que vean la diferencia en cómo se redacta a nivel básico, intermedio y digamos avanzado. En este sentido, pues la idea es que podamos crear modelos, teorías, conceptos, es más enfocado a la parte científica en sí. Decir que una de las características es que vamos a tener dominio total del tema. Proponemos modelos, teorías, conceptos que son totalmente originales. También pues tenemos total claridad y coherencia de los argumentos que plasmamos en la redacción. ¿Cuál es la estructura general de un artículo? Siempre nos preguntamos, y bueno, ¿cómo comenzamos? Pues también comentarles de que no es que exista una norma donde me diga el artículo tiene que tener sí o sí todos estos apartados. Eso depende un poco también a veces de la revista o la revista donde se va a publicar, pero como sabemos que la ciencia no es tampoco cuadrada, es flexible, hay apartados que sí, obviamente hay que ponerlos, pero los otros que forman el cuerpo del documento y que son la parte más importante, normalmente todos son flexibles a la hora
describirlo, de cómo le vamos a llamar, digamos, a esos apartados. Una de las estructuras recomendadas, eso es, si no tuvieran idea o estuvieran iniciando en la redacción de un artículo, puede ser ese esquema: el título, el resumen, las palabras clave, introducción, métodos, discusión de los resultados, conclusiones, agradecimientos, referencias y, si acaso también, al igual que los agradecimientos, pues si tenemos anexos también los agregamos. Eso puede ser una buena estructura. Veamos qué significa cada uno de los apartados. Los títulos. Hay que tener cuidado que no sean demasiado largos, es decir, el menor número de palabras. Debe atraer la atención de los lectores. Describe también adecuadamente el contenido del artículo. Son informativos pero concisos. Identifican el problema principal. Al solo ver el artículo nos damos cuenta de qué trata el cuerpo del documento. Y no se utiliza palabras técnicas y rara vez abreviaturas. Hay que tomar en cuenta de que va a depender del artículo que estemos redactando, porque así depende el formato. Si es para una revista, si es una revista de IEEE, si es un congreso de IEEE, si es una revista del Sevier, si es una revista de Springer. Va a depender de cuál será el editor, así va a ser la forma, la plantilla o el formato. Pero hay que tener ciertas cosas en consideración. Por ejemplo, después de los títulos normalmente va puesto los autores, pero la pregunta es, ¿habrá algún orden con los autores o lo hacemos por orden alfabético? ¿O cómo hacemos? Primero las damas, después nos colocamos nosotros, o sea, ¿cómo? Pues déjenme decirles que el orden de los autores es importante y se hace en relación al aporte que ha tenido cada uno. Normalmente siempre hay un líder en la redacción del artículo. Siempre va a haber una persona que fue la que tuvo bien el proyecto, la que más ha aportado, el que aporta la idea original, pues ese va a ser el primer autor. Y luego los demás se ponen de acuerdo para ver quién sigue de segundo. Debería ser el segundo que colaboró más, el que más ha aportado, después del primer autor. Pero hay que tener en cuenta ese orden, que el orden es importante y define el grado de participación que normalmente ha tenido el autor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y evitar el give authorship. Eso se refiere a que porque es mi amigo lo voy a poner en el artículo y aún cuando no he hecho absolutamente nada. Eso se debe de evitar. Es normal que si ustedes están escribiendo un artículo en una cátedra, pues agreguen a su profesor, ¿verdad? Depende del aporte del profesor. Si la idea no fue del profesor, sino que ustedes generaron la idea y él está asesorando, normal es que vaya de último. Pero si el profesor es el que lleva el proyecto porque él los involucró a ustedes, es normal que el profesor sea el primero en el orden y ustedes están colaborándole. Eso es distinto. Pero si ustedes ingeniaron todo y él solo sirve como un asesor, debería de estar en último lugar. Porque sí es importante el orden de los autores. El abstract o resumen, pues básicamente va a resumir en un solo párrafo el problema, cómo lo hicimos, cuáles fueron los resultados y cuáles son las conclusiones. Es importante porque está visible en los sistemas de búsqueda e indexación, tal como en MedPlus, IEEE Explorer, Scopus. En los diferentes servicios de indexación va a aparecer el abstract visible. Aunque no tengamos el acceso al paper completo, eso lo vimos la semana anterior, pues vamos a poder revisar el abstract, leerlo. Por eso tiene que tener contenido bien condensado, pero suficiente para que el lector le den ganas de, me motiven a leer el resto del paper. Hay que tomar en cuenta que normalmente se redacta de último y no se agregan citas al abstract, porque eso es un resumen de lo que está en el cuerpo del documento. Las citas irán en el documento, no en el abstract. La otra componente son las keywords, palabras clave. También se les suele llamar index terms en inglés o términos índice. Pues son de 5 a 10 términos relacionados con el contenido del artículo. Son las etiquetas básicamente del paper. Son utilizadas por servicios de indexación también y son específicas, son palabras que identifican la temática en general. Es decir, si estuviéramos, por ejemplo, hablando de Big Data Deep Learning, pues normalmente una de las palabras clave, por ejemplo, sería el mismo Big Data, Data Processing, Machine Learning, etcétera.
Entonces son palabras que identifican a la temática, son importantes para la temática en general. 5 a 10 términos, ordenados alfabéticamente. Posteriormente tenemos quizás una de las preguntas, el hecho de decir, bueno, y lo redacto en el orden que yo se lo mostré. Es decir, yo les dije un orden y les digo, bueno, esa es la estructura típica. Típica porque les voy a ser franco, no es que después de introducción tenga que ir métodos y después de métodos, resultados y discusión. Eso va a depender del autor. Esto, para cuando iniciamos, esto se sugiere. Lógicamente, el artículo va a tener un título, va a tener un resumen, va a tener palabras clave, va a tener introducción. Esto es obligatorio. Y va a tener sus referencias. Eso también es obligatorio. Título, resumen, palabras clave, introducción, referencias. Eso es obligatorio. Luego, después, la forma en cómo lo aborden, eso depende del autor. Si después de la introducción le quieren llamar métodos o ponerle otro nombre, ya le puedo poner unos ejemplos, ya es como el autor quiera comunicar ese resultado de la investigación. Igual que las conclusiones, en algunos, aunque debería de llevar, tampoco no es una camisa de fuerza, en algunos casos no se ponen. Puede que el artículo no lo amerite porque en la sección anterior se concluyó incluso, ¿verdad? Y no se puso de manera explícita. De hecho, IEEE tampoco va a haber mal que ustedes no pongan la conclusión, aunque se recomienda ponerla. Eso sí, debo de aceptar que así es, pero no es obligación ponerla. Eso va a depender de cómo han abordado el artículo, pero repito, título, resumen, palabras clave, introducción, los primeros 4 apartados, más las referencias son obligatorios. Ahora, una de las preguntas que siempre se hacen cuando se está iniciando es, bueno, ¿y el orden que tengo que redactar es ese que aparece ahí? Pues no se sugiere que se haga así, a no ser que ya sean bastante o hayan tenido mucha experiencia en la redacción de artículos y ya sean investigadores consagrados, digamos, ahí ustedes, como tienen dominio del tema, pueden manejar la situación y escribirlo si quieren en el orden que aparece ahí. Pero cuando iniciamos no se aconseja, porque no puedo hacer un resumen, un abstract, si no tengo todo el documento escrito. A no ser, como les diga, que tenga idea súper clara. De lo contrario, no es la forma habitual, no es el orden habitual de hacerlo. ¿Cuál sería entonces el orden para poder redactar un artículo? Pues es el que le he puesto ahí. Comenzamos por las tablas, figuras, preparándolas. Vamos a hablar un poco de la parte de figuras y tablas. Luego hacemos la parte metodológica, los métodos, resultados, discusión. Luego nos vamos a las conclusiones porque vamos a poder concluir una vez escribamos los resultados y hemos discutido. Y luego, después, hasta vean casi de último, pues hacemos la introducción. Con la introducción realizada, nos vamos a revisar si el título sigue siendo totalmente válido o hay que ajustar algo del título. Redactamos el abstract y las palabras clave. Ese es el orden sugerido cuando iniciamos en el mundo de la redacción científica. En relación a la introducción, va a proveer un contexto de la temática. Va a estar, si bien es cierto, dependiendo del contenido del artículo, de cómo se aborde también, pero sí que va a tener una breve revisión del estado del arte. Se va a comentar sobre el avance del tema de acuerdo a otros autores. ¿Qué otros autores han investigado respecto al tema? ¿Qué han aportado? Y cómo el trabajo de ustedes, el paper, es importante y es, no decir lo mejor, pero cómo es que suma a lo que ya está publicado anteriormente, porque si ustedes quieren publicar algo que alguien más ha publicado al respecto y no suma nada, no se los van a aceptar por lo general, al menos a no ser que tengan mucha suerte y la gente que les toque de revisores no sepan mucho del tema, pero si no, pues no se los van a aceptar porque tiene que haber un aporte, aunque sea pequeño, tiene que notarse un aporte. Entonces, si ustedes en la introducción no justifican el por qué es importante su trabajo, pues queda obviamente ese vacío. Se van a identificar las soluciones, van a decir por qué y cómo su trabajo aporta a esta problemática y también identifica qué se quiere lograr con el trabajo. Si ustedes observan, ahí van a estar plasmados los objetivos y la justificación, aunque no se pone de manera explícita, no vamos a poner justificación 2 puntos, como que se fuera un informe. No, aquí se aborda
A manera de narrativa, pues ahí mismo en la narrativa se puede o se debe justificar, digamos, pero no se ve de manera explícita en la parte de la justificación. Por otra parte, por ver una perspectiva consistente con el journal, hay que también estar muy alineados porque si, sobre todo en revistas, si el paper se sale del scope, es decir, del objetivo de la revista, tampoco se lo van a aceptar, por muy bueno que sea, porque no va a estar en sintonía con lo que la revista está buscando. Posteriormente, hablábamos de la estructura que son los métodos. Pues los métodos describen cómo se estudió el problema, cuál fue el diseño del estudio, qué tipo de metodología se utilizó. Lo ideal que el lector, si quiere, pueda reproducir el experimento, por eso tiene que estar muy clara y detallada. Tampoco describe procedimientos publicados anteriormente. Si ustedes aplican un algoritmo, un procedimiento de alguien, pues, que no es malo porque ustedes lo pueden utilizar de cara a un avance posterior o a comparar, pues se puede, pero normalmente no debería de replicarse todo lo que ya está publicado, sino que eso se puede mandar con una cita directamente que se ha tomado de ahí, esa parte, o se manda anexo si acaso, pues, pero no vamos a describir procedimientos publicados anteriormente. Luego seguimos con la parte de resultados. Hay que incluir solo la información que es relevante. Se pueden utilizar subsecciones para mantener el contexto del abordaje de esa sección que es tan importante. Deben ser claros y entendibles con facilidad. Hay que resaltar qué hemos logrado con el trabajo, cuáles son los hallazgos principales. Sirve mucho utilizar gráficas, tablas, figuras en general, ilustraciones, porque eso nos permite ver de una manera más eficiente los resultados que hemos obtenido. Luego vamos a la discusión, después de ver los resultados que hemos plasmado en las gráficas, tablas, pues vamos a discutir, y aquí sí es que es súper importante porque describe por qué los resultados aportan al estado de la técnica, por qué el paper aporta a la comunidad científica. También se sugiere realizar una breve discusión de los resultados mostrados en la sección anterior y compararlos con las de otros autores. Cómo es que nuestros resultados mejoraron lo que otros habían propuesto anteriormente. Este es el plus que va a dar el artículo de cara a la publicación. En las conclusiones muestra cómo el trabajo presentado aporta al avance del campo de estudio. Deben ser claras. Se pueden sugerir sobre futuros trabajos o experimentos. Hay que tener cuidado que no repetir lo que está en el abstract, pero sí dejar entrever en la conclusión que se han completado los objetivos que se plantearon al inicio. Opcional, agradecimiento. Si alguna persona, institución colaboró de manera económica, prestando un laboratorio, etcétera, lo normal es que se ponga en la sección agradecimiento. Imagínense que ustedes de repente quieran hacer algunas pruebas con equipo que tiene la universidad y la universidad, como siempre, que tenemos las puertas abiertas para ustedes, pues llegan y lo utilizan, se les presta. Lo normal es que se agradezca por el acceso a ese equipo. Referencias. ¿Qué debemos de tener en la referencia? Pues todo lo que sea, todo lo que sea citado en el documento hay que agregarlo acá. Hay que evitar el uso excesivo de citas a uno mismo. Y hay que tener mucho cuidado en la guía para redacción de autores, es decir, básicamente la plantilla que maneja el Congreso, la revista. Ahí va a indicar qué tipo de, o cómo poner las citas. IEEE tiene su estilo, de hecho hasta el mismo Word o Mendeley puede exportar, digamos, al formato de AAA. Luego, pues, otra de las normas más utilizadas es la norma APA para citas, pero eso es básicamente más enfocado a otras ciencias, las ciencias de la ingeniería, es más el formato de AAA el que se suele utilizar. Ya les mencionaba que Mendeley se puede utilizar para gestionar las referencias. Déjenme un segundo que esto se salió de aquí de la presentación. ¿Qué se debe citar? Todos los datos que no sean de conocimiento común, teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas. No se ve bien
copiar y pegar un párrafo y ponerlo entre comillas o en cursiva, como en algunos momentos se solía hacer. No se ve bien, no se ve profesional. Ustedes pueden parafrasear algo, sí, pero hay que citarlo de todas maneras. O, o escribir, esto depende de la forma de redacción, pero podría decir tal como comenta Pérez, poner la cita y empezar a platicar de lo que él está definiendo, pues. A no ser que sea una ley, un teorema, pues normalmente se puede hacer eso, ¿verdad? Que se pone la cita completa. Pero por lo general, cuando alguien ha mencionado algo, pues lo podemos parafrasear, pero sí, hay que citarlo siempre porque la idea se tomó de ese autor, pero no hay que copiar y pegar. Si no les va a salir como plagio cuando en la parte de revisión se pase por la herramienta y ahí no les van a decir, no les van a decir, bueno, se lo vamos a valer porque ha puesto entre comillas y ya. No, porque no es la forma de redactar de la forma más adecuada. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público hay que citar. El anexo, lo cual es opcional, se usa para agregar información complementaria. Podemos poner algunas tablas adicionales, algoritmos, explicaciones adicionales, diagramas, etc. Recapitulando, estructura del artículo, título, abstract, keywords o palabras clave, y luego el formato IMRD, que es introducción, métodos, resultados y discusión. Ese es el formato sugerido, pero les repito, no necesariamente debe de llevar pues esa forma. Lo que sí es obligatorio poner título, el nombre de los autores obviamente, abstract, palabras clave, introducción y las referencias bibliográficas. Posteriormente, en lo que hablábamos, se sugiere poner conclusiones, agradecimientos, referencias y anexos. En cuanto al formato de IEEE, pues el IEEE maneja plantillas directamente para ello. Maneja plantillas tanto en Word como en LaTeX. Lo normal es que cuando uno inicia, pues lo hagan en Word. Lo ideal es hacerlo en LaTeX, que los artículos se redacten en LaTeX. Pero esto tiene su tiempo, pues no es tan inmediato. Pero el deber ser es ahí, en la comunidad científica. Más adelante, pues si a ustedes les interesa seguir en el mundo científico y de redacción, les recomiendo de que en su momento traten de ponerse en LaTeX. Es más adelante podemos programar otro taller solo para LaTeX, ¿verdad? Para que les pueda brindar las herramientas para iniciarse de la manera más rápida, para que esa curva de aprendizaje sea rápida y puedan ya comenzar a redactar con LaTeX. Pero tenemos esas dos plantillas tanto para revistas como para congresos. Hay que tener cuidado de utilizar la plantilla correcta. Lo normal es que comencemos con conferencias, ¿verdad? Aunque también se puede comenzar con journals o con revistas, pues, pero eso requiere que el estudio tiene que ser más exhaustivo, tiene que ser más completo el artículo para que puedan aceptarlo. De lo contrario, pues deberíamos de compensar con conferencias. Cosa que debemos de tomar en cuenta y se lo voy a decir un poco, no me voy a tener mucho porque también la plantilla ya lo pone así, pero les voy a mencionar lo más importante, por ejemplo, el título, y se lo menciono también porque he visto varios errores a la hora de esa redacción, pues. El título del artículo, cada inicial de la palabra tiene que estar en mayúsculas, tal como esa par de ejemplos. No es necesario poner el nombre completo del autor, pero sepan que si ustedes comienzan en esto, hay que intentar poner el nombre siempre igual. Ahí como en ese ejemplo, ahora pues yo solo uso Manuel Cardona, pero podría ser M. Cardona. Lo que pasa es que si no se usa consistentemente, van a pensar de que es otro autor. Por eso que hay que utilizarlo siempre de la misma manera. Obviamente, cuando tengan un perfil de investigación, estas plataformas ya hacen un merge, hacen una fusión de los diferentes nombres con los que ustedes aparecen y se los recopilan, pues, pero no es la forma más correcta de iniciar, sino que si ustedes inician, acostúmbrense a solo poner siempre de la misma manera su nombre. No se deberá poner referencias en el abstract, eso lo mencioné hace un rato, y las palabras clave se pondrán en orden alfabético, así como en este caso. El párrafo, el abstract es un solo párrafo, sin referencias. En el caso de journals, eso va a depender del journal, hay que tener mucho cuidado con ello, hay que ir a la revista
y seguir los lineamientos propios de la revista. Por lo general pueda que contenga una nota al pie de página en la cual está la fecha de envío, agradecimientos, la afiliación. Eso depende de la revista en particular. Ahí no les puedo decir, mire, este es el formato. No. Para conferencias, sí. Para conferencias ya sabemos cómo va. Es decir, para revistas se pone al pie de página del lado izquierdo en la primera página, se pone a qué afiliación pertenece, cuál es la universidad donde trabaja, el correo electrónico. Eso puede que sea así, eso depende de la revista. Y les pongo un caso de una revista típica. O vean esta revista que es de IEEE, que es IEEE Access, se llama esta revista. Observen cómo bajo el nombre se pone la afiliación, centro de, por ejemplo, y puede tener más de una afiliación. En ese momento yo estaba en España, estaba con las dos afiliaciones, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Don Bosco, puedo tener ambas afiliaciones, pero se ponen bajo el nombre para esta revista, para este journal, y Triple Access. Ya depende eh, ya depende de cada revista. No vamos a decirles, hay un formato general. Y para conferencias, sí, para conferencias siempre va a ser igual. Ponemos el título, abajo del título los nombres, separados por bloques. Se pueden agrupar varios autores si son del mismo instituto o universidad, como en esta que aparece MA de Starak y C. García, ambas son del Centro de Automática y Robótica de la Politécnica de Madrid. Mientras que en mi caso me puse a adicionar aparte porque tenía la doble afiliación también en ese momento. Hay que tomar en cuenta que el orden de los autores acá es de izquierda a derecha, o sea que aquí estoy como primer autor, ella es el segundo autor, M.A. de Starak, y tercer autor, C. García. Esta es la forma de hacerlo para una conferencia. De hecho, en la plantilla ya lo indica que así debe ser. Otras consideraciones, no cambiar el tamaño de la fuente, espaciado, esto automáticamente ya está en la plantilla dada. Hay que evitar subrayar. Esa es una de las cosas también que se deben de evitar. Se supone que el IEEE, es decir, los que están con la conferencia, van a dar el formateado final. Pero hay que tener en cuenta de que ahora en día, eso es el deber ser, ¿verdad? Que cada gestor de la conferencia lo haga, revise y formatee, pero ahora no. Se espera que el autor lo envíe formateado porque el autor lo pasa por una herramienta que se llama PDF Express. Esto me permite saber si el artículo cumple con el formato de IEEE. Si no, no pasa y les va a salir en la herramienta que está rechazado y hay que volverlo a enviar. Entonces, hay que tener en cuenta que sigamos directamente nosotros el formato de IEEE para conferencias y no esperemos a que las personas que están con la conferencia de organizadores no lo vayan a arreglar, pues. El máximo número de páginas para una conferencia son 6, el mínimo es 4. Arriba de 6 en algunas conferencias se les van a cobrar aparte cada página adicional o se las van a rechazar. Caso actual, me llegó un artículo de un congreso de México, de IEEE, del capítulo de EDS, de Electron Device Society. Tenía 8 páginas, pues directamente lo rechacé. El artículo se rechaza porque excede el número de páginas permitidas. Entonces hay que tener en cuenta eso, 6 máxima, mínima 4 páginas. Hay que definir las abreviaciones si se van a utilizar. Antes se definen, a no ser que sean palabras conocidas, que son ya aceptadas por la comunidad científica. En general las sabemos, pues, como DC para corriente directa o AC para corriente alterna, no es necesario definirlas, pues. No utilizar abreviaciones en el título, a menos que sea inevitable. Evitar partículas sueltas como utilizando uno, se calculó el campo magnético, no queda claro quién lo utilizó. Por eso hay que tener cuidado en la redacción en tercera persona. Siempre nos dijeron de que la redacción de artículos, y voy a ser muy enfático en ello, que la redacción en general de los documentos debían de hacerse de manera impersonal, utilizando tercera persona. Pues eso no se recomienda. Yo no les puedo recomendar que lo hagan así porque no va a quedar claro quién lo ha hecho. Entonces, se recomienda en primera persona plural. Ya en la siguiente slide va a salir por ahí eso. Primera persona plural, no tercera persona impersonal, porque eso no se sabe al final quién lo ha hecho y se lee mal, pues.
Hay que tener en cuenta con las unidades, hay ciertos aspectos muy detallados como no poner un cero antes de un punto, utilizar la unidad de medida que es centímetro cúbico, no cc, por ejemplo. Entonces, o no mezclar, si vamos a decir Weber por metro cuadrado, la unidad de medida de un flujo magnético, pues así, no vamos a decir Webers completo y m cuadrado. O si no, ponemos WB pleca m cuadrado, que sabemos que es también Weber por metro cuadrado. Esas son de las cosas más detalladas que se sugieren en IEEE. Hay que utilizar un editor de ecuaciones como MathType, si es que utilizamos Word. Si utilizamos LaTeX, pues LaTeX es la especialidad de él, es la redacción de ecuaciones. Ahí sí no va a haber para dónde. De hecho, como les digo, les sugiero que más adelante podamos movernos a LaTeX. Todas las ecuaciones se numeran ubicando el número alineado a la derecha. Y importante, cuando se hace referencia a una ecuación, dentro del documento no se utiliza la palabra ecuación, o EC, o equation, o EQ si fuera en inglés, salvo al inicio del párrafo, pero normalmente uno como autor intenta que no sea así, sino que comenzamos el párrafo con otra frase y luego, cuando se refiere a una ecuación, simplemente se le pone entre paréntesis el número y vamos a saber qué es una ecuación. Por ejemplo, observen acá, en esta primera imagen que aparece en la parte superior. Está la fórmula 2 y dice en 2, no dice in equation 2, o sea, no, porque no. Y EEE sugiere que solo se ponga entre paréntesis el número. Por ejemplo, acá, tomando el producto recíproco entre estas dos expresiones, 15 se puede simplificar de la siguiente manera. Ya sabemos que 15 es una ecuación. O vean abajo, escribiendo 17 para cada cadena cinemática obtenemos. Y vean la forma de escribirlo. No menciona aquí se obtiene, no que obtenemos, lo que les decía anteriormente. Pero en síntesis, la ecuación es simplemente entre paréntesis el número y no evitar poner equation o ese o ecuación, ¿no? Vamos a lo que les decía, redactar en tercera persona no se recomienda. Recomendación es primera persona plural y utilizando la voz activa. Por ejemplo, hemos determinado que la velocidad, o si sustituimos 5 en 4, obtenemos, en lugar de utilizar, se ha determinado que la velocidad, ven que se escucha bien feo porque ahí dice se ha determinado que la velocidad, ¿quién lo determinó? Aparentemente otras personas lo han hecho. Y si fuimos nosotros, no queda en evidencia que nosotros somos los que estamos aportando este nuevo dato. Por eso es que se recomienda, hemos determinado que la velocidad. Y también con la parte de la otra forma, si se sustituye, se escucha mejor si sustituimos 5 en 4 obtenemos. Recuérdense que aunque sea solo un autor, se recomienda en primera persona plural, porque al final, cuando alguien lee el artículo, se dice que hay una comunicación entre el lector y el autor. Entonces hay dos personas siempre involucradas. El lector que está dando, obviamente, el seguimiento al texto y el autor que está comunicando la idea. Siempre involucran dos personas. También hay que utilizar el sistema de unidades sugerido por el IEEE, el MKS o el CGS. Aunque se prefiere siempre utilizar el sistema internacional de unidades, hay que evitar las partículas por ejemplo, sub, micro, multi, ultra. Todos esos prefijos no pueden estar sueltas, deben estar unidas con las palabras que modificas. En cuanto a los gráficos, hay que evitar gráficos de mala resolución, si no les van a rechazar el artículo también, por eso mismo. Se recomienda un software que permita generar imágenes vectoriales. Hay varias herramientas, ¿verdad?, que permiten, como GIMP, por ejemplo, GIMP permite generar diagramas, esquemas de manera vectorial. Lo normal es que esté, yo sugiero dos formatos siempre. EPS, que es PostScript encapsulado, que es un formato para imágenes vectoriales, o PNG, porque también PNG tiene muy poco compresión. Las que no se sugieran, a no ser que sea de alta calidad de imagen, es JPG, pero hay unas que sí pasan porque la calidad de la imagen es bastante buena. Cuando se hace referencia a las imágenes, a las figuras, también no se utiliza la palabra completa feature o figura, sino que se le pone la abreviatura FIG, así como aparece en el párrafo. Para aplicar el método consideremos fig.espacio 3.
Esa es la forma de también indicar para una figura. Igual en la parte del caption de la figura. Fig.6 y ponemos la explicación de la figura. Hay que tener en cuenta que si la imagen es nuestra, no hace falta, y eso evítenlo, se lo digo como consejo, eviten ponerle elaboración propia. Eso se escucha muy mal en el mundo de la investigación porque se ve que la gente que hace eso, desde el punto de vista de revisores, pues pensamos de que es como que si la gente comienza en el mundo de la investigación, bien se nota que son alguien que inicia, pues. ¿Qué pasa? Que si la imagen es de ustedes, pues no hay que ponerle nada. Ya se sabe que si no tiene nada, como en este caso, que esta imagen yo la diseñé, pues es mía. Pero si no fuera mía, hay que ponerle la cita. Simplemente esa cita ya estuvo y con eso ya se sabe que si no tiene nada, es del autor. Y si tiene algo es porque la ha citado de alguna fuente. Eso es lo que normalmente se debe de hacer. El tamaño de la figura va a depender de cómo quede distribuida en la columna. Si la imagen es muy grande, puede ameritar tener las dos columnas llenas, también se puede. Que ambas columnas pues tomen. También hay que tener cuidado con el texto embebido en las gráficas. Y IEEE sugiere utilizar, por ejemplo, Tiny Roman, Helvetic, Arial, Cambria, para lo que está dentro de la gráfica. Pues, las etiquetas de los ejes, todo eso. Y además de la unidad de medida, hay que ponerle también qué es, por ejemplo, AM, pues si solo ponen AM, el lector posiblemente con el texto se dé cuenta que es, pero lo normal es que se ponga que si esto es amperiómetro, pues le ponemos magnetización entre paréntesis AM. Eso es lo normal que se suele hacer. En relación a las tablas, no vamos a abreviar, pero sí se enumeran con romanos. Ese es lo único que el IEEE sugiere. Y luego poner el caption, solo que vean que el número de la tabla va arriba y luego ve el caption. También, aunque no obligatorio, IEEE sugiere de que este sea el formato de tabla. Ustedes ven cómo solo tiene dos líneas donde están los encabezados y una línea en la parte inferior de la tabla. No se sugiere que sea cuadrícula completa. Aunque no le van a rechazar el artículo por eso, pues, pero esa es la sugerencia de IEEE. Para IEEE la sesión conclusiones no es obligatoria, pero debería de ser incluida. Ya sé que muestra los puntos más importantes como lo mencionamos anteriormente. Y habíamos hablado un poco de los apéndices, deberán de aparecer antes de agradecimiento, eso también va a depender, para una conferencia es así, pero para una revista hay que medir mejor a la revista, a la guía de autores para la revista, porque ahí depende de cada revista en particular. La cita se deberá de colocar entre corchetes, no colocar referencia 3, por ejemplo, a menos que sea un inicio de un párrafo, pero en la redacción evitamos que eso sea, pues así que iniciamos con referencia 3. Solo se ponen el número entre corchetes de la referencia. Así como eso. Algunos autores, aquí están los autores de la referencia, han resuelto la cinemática directa, por ejemplo, etcétera, etcétera. O aquí, sin embargo, esta metodología es tediosa y puede producir errores. 11. De ahí se ha tomado la idea. Esa es la forma de poner la cita para el formato de IEEE. Este es un ejemplo de un grupo de citas. Y luego también IEEE, eso lo pueden buscar en la plantilla. No voy a profundizar en eso en honor al tiempo y para que podamos tener tiempo para discusión. Ya les voy a enseñar un par de casos, pero si quieren ver ejemplos de citas, la misma plantilla al final les pone varios ejemplos. Por ejemplo, para libros, para revistas, para reportes, para tesis de maestría o doctorado, para manuales, para todos los casos, para libros en línea, para un documento en línea. Pues IEEE en la plantilla que ustedes se descarguen, ahí pueden revisar pues básicamente la forma de cómo se ponen las referencias. Voy a hacer una pausa en la presentación porque quiero mostrarles la otra parte de la que les quería hablar. Vamos a ver. Ahora mismo les comparto el navegador. Con eso vamos a revisar esta parte. Solo antes de eso, antes que se me olvide, por eso había dejado esto aquí, en la página IEEE.org/conferencias, conference,
Ahí pueden buscar conferencias, ahí ponen el tema o la localización y ahí van a encontrar todas las conferencias que IEEE está llevando a cabo este año, ¿verdad? Solo para probar a ver si aparece uno en El Salvador. Vean que ya aparece con Escapán, por ejemplo. Con Escapán ya está listo, ¿eh? El Salvador Section el sponsor. Obviamente va a ser acá en el país, ¿verdad? Va a ser híbrido. Y también tenemos otra, que esta la estamos realizando en la UDB, que es el tercer congreso de Machine Learning. Lo hacemos con gente de la India, pero va a ser en Don Bosco, solo que este es virtual, el formato del evento. Ahí pueden encontrar también otras, otras conferencias. Para eso es básicamente la herramienta Conference. En relación a los otros que les quería comentar, para que vean rápidamente un ejemplo, voy a ver si puedo ingresar a Overleaf. Esta es la forma más recomendada de redactar, no en Word, sino con Overleaf. Ahí tengo varios trabajos en cola. Este año, pues, a lo mejor hay cerca de unos 12 papers que estoy redactando. Más o menos por ahí, quizás un poco más. Pero le voy a poner un par de casos. Por ejemplo, voy a poner digamos. Este es de una asignatura de curso de robots móviles. Pero para que vean idea cómo es. Esto es látex, ¿no? Esta es la forma de redactar, por eso que no muchos le gustan, aunque yo en mi asignatura siempre lo promuevo. De hecho, la mayor parte de esto me han ayudado los estudiantes a redactar. Ya ellos pueden utilizar látex porque en la asignatura yo les enseño para qué, luego avancemos con eso. Esta es una redacción de un artículo a nivel básico. No tiene mucha profundidad, pero sí está bastante buena en cuanto a la metodología. Esto es sobre el diseño de un robot para inspección de tuberías. Tengan en cuenta que si van a enviar a Conexcapan, tal como el título, el abstract y las palabras clave tienen que estar en inglés. Lo demás puede estar en español. Pero este es un artículo, ponemos las ecuaciones de movimiento de la cinemática, si se dan cuenta, el diseño de nuestro propio mecanismo que queremos mostrar, ¿verdad? Que queremos proponer. Y la parte de la referencia. Aquí todavía lo tenemos en construcción, por eso van a ver que incluso se sale de aquí de esto, pero es porque tenemos todavía en construcción. Ese es un artículo básico, si se fija. Podemos tener otro que es nivel intermedio, alguno que redacté, lo redacté para, si no mal recuerdo, para un congreso de Ecuador. Intermedio avanzado es porque todo lo que está aquí obviamente es original en cuanto a las definiciones de fórmulas, todas esas deducciones son propias, ¿verdad? Las gráficas, sí, un poco nivel, digamos, intermedio avanzado. Son teorías propias, de hecho, las gráficas son originales como resultado de los experimentos. Observen, también voy a aprovechar a mostrarles cómo no lleva el orden que les decía necesariamente. Si ustedes observan, después de introducción, lo que sigue es cinemática directa, no dice métodos. Es más, dentro de cinemática directa aparece una subsección que dice método de Navier-Hartenberg, ¿verdad? Luego análisis jacobiano en la tercera unidad. Luego análisis de desempeño y hay otras subsecciones. Y luego seguimos con conclusiones y discusión. Si se fijan, no es una camisa de fuerza decir tiene que ser la forma de redactarlo, como se dieron cuenta. Entonces eso va a depender totalmente del estilo del autor, básicamente, pero esto lo va aprendiendo uno en el camino, pues. Hay otras, por ejemplo, es un artículo que estoy escribiendo que sí también es un poco avanzada la redacción, por lo que se ha hecho ahí, por las teorías o lo que se está dando a conocer, ¿verdad? Ahorita lo van a ver. Pero, te repito, eso va a depender del estilo de redacción de cada quien. Poco a poco uno va aprendiendo
no hay que correr en esto poco a poco, con la experiencia que se va ganando, pues uno le permite avanzar leyendo de otros autores, aprendiendo de los errores cuando nos han criticado, porque claro, cuando se envía a revisión, los revisores van a criticar y algunos son muy duros, pero uno aprende de ahí porque ellos son los que tienen más experiencia, son los buenos en esto, en algún momento han pasado por esta situación y luego pues ya han dado ese salto que permite pues ver desde otra perspectiva, pues yo ya tengo 14 años de estar en esto, ya rato, ya por eso, como les comenté en la sesión anterior, pues soy revisor de como 20 revistas a nivel mundial, ¿verdad? Este es otro, si se fijan, solución dinámica de un robot, introducción y luego dice el proyecto Alice. Después pasa al approach basado en Newton-Euler y toda la definición matemática que eso conlleva, que de hecho por ejemplo, lleva un montón de matemáticas. Entonces, si se fijan, vean la tabla parecido a lo que les dije hace un rato. No lleva, vean que después de eso, después de ese apartado, después del apartado 3, lo que va a seguir son la parte de pruebas. Aquí, validación de la dinámica. Ahí se hacen las pruebas. Vean cómo hay una figura de que toma 2 páginas. Por eso es que se puede usar de esa manera. Al igual que las tablas. Aquí falta porque este lo tengo en proceso de redacción. Pero este es un artículo. Al parecer se fue un rato el internet. Déjenme volver a mostrar dónde estaba. Ahorita les comparto la ventana. Denme un segundito. Bien, estamos ahí. Vieron entonces un par de casos y cómo la redacción va a depender. Eso sí, no sé si se percataron, pero los artículos que estaban ya terminados, como era para congreso, no pasaban de 6 páginas. Hay algo otro que sí. Voy a poner un caso, con eso voy a cerrar ya para dejar abierta la parte de preguntas. Este artículo que van a observar, pues fue uno de los que vieron la captura, que era de IEEE Access. Este lo escribí para una revista Cuartil 1 de IEEE. Este es Open Access, se puede descargar el artículo directamente de IEEE Explorer. Está con el candadito abierto para que lo puedan ver. Y obviamente, como es Open Access, se tuvo que pagar. Hay un APC, que es Article Processing Charge, o un pago por la publicación. Este cuesta $1,750 el hecho de publicar ahí. Podrían preguntar, bueno, ¿y por qué se paga? Bueno, se paga porque quede abierto para que todo el mundo pueda tener acceso a él. ¿Qué gana el autor con ello? Que pueda tener más citas a su trabajo. La visibilidad del trabajo aumenta. Por eso es que es muy bueno que el artículo pueda ser Open Access. Esas son de las ventajas. Ahí está compilando, porque este es como cuando uno redacta, pues hay que compilarlo para que genere el PDF, ¿verdad? Recapitulando, para dar tiempo que compile, pues a lo mejor ha quedado un poco lento la conexión a internet. Comentarles que cuando ustedes quieran redactarlo,
busquen con el buscador directamente. IEEE Paper Template. De hecho, primer resultado ahí va a estar. Hay que tener en cuenta y con mucho cuidado que diga para conferencias, ¿verdad? De hecho, por arriba lo va a decir. Manuscript Template for Conference Proceedings. Un proceeding es la memoria del Congreso, es decir, aquel documento digital o escrito que resume todos los papers que se han aceptado en la conferencia. Entonces, esta es for conference. Aquí está la plantilla en Word, tanto tamaño carta que lo utilizamos en esta región como A4 para Europa. En LaTeX también está la plantilla, ¿verdad? Creo que están viendo ahorita en Overview. Ahí está el artículo. Con esto voy a cerrar para que entremos en la parte de preguntas. Ven ese artículo de la IEEE Access, está publicado. Cómo cambia, vean el formato. De hecho, está color es el título. Vean que después de la introducción, que ahí está muy justificado, por eso ven, tienen muchas citas, porque ahí se hace una revisión de la literatura. De hecho, aquí se menciona en la literatura, el lector puede encontrar varios ejemplos de modelos, sin embargo, parte de esos incompletos o basados en software que son caros. Ahí está la justificación, si se fijan, de por qué era importante nuestro trabajo. Y luego dice, por ejemplo, tal autor era un modelo basado en un conjunto de datos de 5 cadáveres, claim no sé qué, de un solo cadáver, etcétera. Y entonces nosotros después, el modelo presentado en este paper, empezamos a justificar, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? El por qué es importante. Vean el segundo párrafo, es modelado musculoesquelético, ¿verdad? El modelo musculoesquelético en sí, una tabla que resume todos los trabajos presentados anteriormente, digamos. Eso da un lugar a que el lector, a que el revisor diga, bueno, ellos han investigado bastante y han justificado el por qué es importante su trabajo, ¿verdad? Y luego ya definiciones propias, ¿verdad? Este sí a nivel avanzado en la redacción, la parte morfométrica de los cadáveres para poder hacer el modelado musculoesquelético. Esto es totalmente propio, totalmente original, como todas las ecuaciones que aparecen ahí. Y la gráfica y la comparación. Vean cómo, por ejemplo, comparamos lo de otros modelos con nuestros modelos, lo de otros autores, perdón, con otros modelos. ¿Verdad? Cómo se compara y se valida. De hecho, hasta es bueno después con tabla o figura resumida. Aquí dice, por ejemplo, el resumen de cómo nuestro modelo calcula y se comporta en relación a otros. Podemos poner a hablar hasta de los errores. Aquí de hecho aquí está. La raíz corresponde al valor obtenido por el software tal y aquí habla de errores, ¿verdad? Que son los errores obtenidos en nuestro modelo que van a validar y van a justificar los datos que hemos obtenido. Este sí ya un poco avanzada la redacción, es más, tiene un anexo que es esa gráfica que están viendo y incluye la biografía de los autores, cosa que no incluye un artículo de conferencia. La conferencia no va a tener la parte de biografía. Un artículo de revista por lo general sí. Con eso voy a hacer la pausa y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Bueno, Mauricio saca preguntas quizás para ir contestando también. Con respecto al látex, los artículos se redactan en código fuente o de otras formas. ¿Trae su propia sintaxis? Sí, definitivamente, eso es. Va a tener su propia sintaxis, como ustedes lo pueden ver. De hecho, se los voy a compartir rápidamente. Y de nuevo, tiene su propia sintaxis. Eso que están viendo, ese código que están viendo en el centro, por ejemplo, es para definir la tabla, una de las tablas. Entonces, tiene su propia sintaxis. Esto que ahora voy a sombrear es para introducir, para incorporar una figura. Se le pone el tamaño de la figura, el caption, el label si lleva, la ruta de la figura, incluso con su extensión. Vean que este está en EPS como les recomendé. Entonces, claro que sí, que tiene su propia sintaxis. Es como que si estuvieran hasta cierto punto programando.
Eso lo vamos a, si quieren más adelante, en otro taller podemos abordar eso, porque ya debería ser varias sesiones enfocadas solo a la redacción con látex. También, Ali Reyes, es recomendable utilizar el comando de referencia cruzada para las citas de figuras, ecuaciones y referencias para el caso de redacción Word. Sí, puede servir, definitivamente. Aunque también pueden utilizar Mendeley. Mendeley permite básicamente hacer la cita directamente, ¿verdad? Hacer la cita y tener en Mendeley reunidos todos los artículos y con un plugin para Word directamente se hacen las citas en Word desde Mendeley. Eso es la forma más aconsejable, pero se puede utilizar el propio herramienta de referencia de Word. Siguiente pregunta, José Aldana. ¿Existe cantidad límite de autores? Pregunto pensando en el caso de Conecapán. No, no hay un límite, aunque normalmente en las áreas de ingeniería yo no he visto en un paper más de 10 autores. No, no suele pasar, pues lo normal es que sean 4 o 5, no más. En áreas médicas, sí, en áreas médicas he visto hasta 20 autores, porque hay muchos médicos que aportan, por ejemplo, en el artículo, en ese trabajo de investigación. En nuestras áreas no es tan habitual, pero no hay un límite en realidad. También pregunta, me interesa saber si se suele utilizar el registro ORCID para investigadores. Sí, claro que se suele utilizar el registro ORCID. De hecho, se recomienda porque, claro, es el número único que permite identificar. Aquí no está porque no es la última versión del paper, pero denme un segundo para terminar de contestar esa pregunta. Claro que es la forma más recomendada que se utilice el ORCID, ¿no? Eso es lo que debería de hacerse, es una recomendación general, ¿verdad? Les voy a mostrar un par de casos. En ese artículo de su versión final ya tiene ORCID, porque sí se le pone, de hecho, y Triple E sugiere que se le ponga ORCID, así como algunas otras editoriales. Ahí pueden observar, en eso que están viendo ahora, aparece el ORCID ID. O aquí ven otro artículo que en algún momento redacté, un cuartil 1 también, de una revista de Suiza. Ahí aparece el ID, que este es el ORCID de los autores. Así que así se recomienda integrar el ORCID. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que les haya generado para la redacción? Si piensan presentar con Escapán, por ejemplo. Julio Maya tiene levantada la mano. Díganos, Julio. Hola ingeniero, buenas noches. No sé si me Bueno, escucha. sí, lo escucho. Quería consultarle en su experiencia cómo es mejor la manera de trabajar cuando son varias personas que están investigando porciones, por ejemplo, del tema, ¿verdad? ¿Cómo hacer para integrarlo y que se vea uniforme? Porque como cada quien tiene como su estilo, ¿verdad? De investigación, cuando son varias personas las que participan, ¿cómo hacer para integrar la información y que se vea uniforme? Fíjese que lo que sucede en ese caso es que normalmente hay un líder que es el que está marcando el paso. Porque si ustedes observan, voy otra vez a Overleaf. Si ustedes observan estos artículos, por ejemplo, cualquier artículo que ustedes vean de estos, que no sea solo yo el autor, vamos a poner un caso, eh, este último, esto que estamos viendo, diseño y simulación de un robot móvil para inspección. Ven que hay última modificación, 5 días atrás por José Rodrigo Cerrato Cruz. Él lo ha editado, ¿verdad? Él ha editado, de hecho puedo tener registro de lo que ha hecho en la edición, pero el líder que va a tocar pues soy yo, le voy a dar una revisión general, aun cuando los demás autores, los otros dos estudiantes, estos dos estudiantes que están acá, que están colaborando, ellos han aportado agregado gráficas, texto, pues yo después le paso una revisión general. Y así tiene que ser cuando ustedes estén entre varios, alguien tiene que tomar el liderazgo para que no se vea que hay un corte en la redacción, tiene que haber un hilo conductor en todo lo que se está haciendo. Eso es lo más recomendable. Siempre se va a notar, aunque
sea muy bueno, pero si cada quien redacta en su parte, se va a ver ese cambio, no se va a ver el hilo conductor en el trabajo. Así que esa es la recomendación. Muchas gracias. En relación a la otra pregunta, con respecto al registro ORCID, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es gratis, simplemente meten ORCID en el buscador y ahí van a ustedes a poder registrarse, ¿verdad? Simplemente sign in, registrar, y ahí ponen, si acaso no tuvieran, registrarse ahora. Si ya tienen, pues ahí van a poder ver su perfil, ¿verdad? Como en este caso, en mi caso que está ahí mi ORCID. Pero sí es sumamente rápido y gratis. Es recomendado que se haga. También, conforme ustedes van publicando en IEEE y genere el Scopus, también ya van a tener un ID de Scopus, que esa es otra de las cosas súper importantes. Quizás pues les quede como, no sé si puedo acceder, no sé si me instalaron el certificado, no creo que no, pero para que les quede uno de los perfiles recomendados es ORCID y el otro el de Scopus, que ese se va a generar automáticamente conforme ustedes vayan publicando, ya va a haber generado su propio perfil, así como este no se crea, sino que los Scopus con los trabajos que ustedes tienen les van generando. Ya, y ese es un buen indicador de la medición, de la medición del rendimiento científico de cada investigador. ¿Alguna otra consulta? Aprovechemos que todavía tenemos un par de minutos. Ricardo Rivera. Adelante, Ricardo. Esto no es una pregunta, más bien una solicitud. En esta reunión sentí que hubo mucha información y por un motivo no pude tomar nota de todo. Así que me preguntaba si podía compartir la grabación con nosotros. Muy bien, para organizadores creo que no hay problema, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema, ingeniero. Y esta grabación se va a compartir. Muy bien. Sé que también es corto el tiempo, esto es un mundo, si se fijan, pues he tratado de ser muy puntual y dar la mayor información de manera condensada. Esto requiere pues muchos años de estar en esta área para pues de verdad conocer básicamente todo, pero creo que es un buen punto de partida. Espero les haya despejado algunas de las dudas y haya aclarado también algunas cosas para que ustedes puedan pues dar ese siguiente paso que sería ya comenzar a redactar, ¿verdad? Espero también que puedan enviar para con Escafán, ahí los esperamos, ¿verdad? Cualquier cosa, pues tenemos más sesiones donde vamos a ir ya entrando a la parte de taller. No sé si tienen alguna otra pregunta. Solo para darle seguimiento, no sé, Michelle, si tiene la programación de las otras sesiones y el contenido para que sepan los participantes, para ubicarnos qué estaremos viendo en las siguientes sesiones. Sí, ingeniero. Solo déjeme buscar dónde Ok. está la planificación. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguien más quiera participar. Julio Maya, nuevamente. Gracias, ingeniero. Quería consultarle, por ejemplo, nosotros como equipo vamos a desarrollar un par de investigaciones, ¿verdad? Que ya tenemos toda la información, la recopilación de datos, solo nos falta experimentar y queríamos saber si se puede hacer dos cosas. Una sería, obviamente, ya al finalizar, ¿verdad? Poder mostrarle el resultado para ver que si hemos podido seguir bien de la mano todos los lineamientos que nos está compartiendo. Muchas gracias, ¿verdad? Por eso. Y no sé si con nosotros queremos desarrollar la dinámica de ir viendo esto y poniéndolo en práctica, ¿verdad?
Entonces, no sé si va a haber oportunidad en otros un poquito más adelante para poder contrastarlo o si se podría generar una reunión solo para ver si vamos bien. Bien, yo no creo que no hay ningún problema. Ya ahorita Michelle nos va a comentar sobre las otras sesiones, que también incluye la parte de más de taller, ¿verdad? De ver ese caso en particular, pero de todas maneras, como todavía falta tiempo para la publicación, para la presentación de someter los artículos, pues con gusto, Julio, me envía un correo y pues los puedo recibir en mi oficina en la universidad, ¿verdad? Cuando tengan algo más concreto. Listo, gracias. Ok. Michelle, no sé si encontraron el documento. Ingeniero, fíjese que el documento lo tengo en una carpeta compartida, pero en estos momentos estoy teniendo problemas para acceder a esa cuenta. Ok, No sé si se la voy a mandar a los participantes y también voy a hacérselo llegar a usted. muy bien, de acuerdo. Bueno, no sé si para ir cerrando tienen Por alguna el- otra pregunta. Recuerden que tenemos todavía un par de sesiones más, tenemos la 28 y el 5, que esas son más enfocadas al taller. Recuerdo para que vayan ya pensando en ello, la siguiente sesión, si mal no recuerdo, Michelle, tenía que ver con la generación de esas ideas de cara a lo que quieren publicar, pues para dar esas primeras recomendaciones. Y la segunda sesión, la última, es la del 5 de julio, que tiene que ver básicamente ya con, pues, traer esas propuestas en concreto y ver si eso se ha hecho de la manera correcta. Hacemos grupo para revisión muy puntual y estudio de casos ya en particular, pero la otra sesión, si mal no recuerdo, ya íbamos a iniciar con la parte de la generación de esos temas de cara al taller, ¿verdad? Porque esas dos sesiones ya son prácticas, tienen que ver con la redacción. En esta semana que vamos a tener de tiempo, intenten tener ese tema que quieren hacer. Pueda que la idea, pueda que tengan una idea y no esté el tema definido, también es válido, pero que tengamos el ejercicio de la búsqueda de la información, de sistematizar y dar esos tips que les puede ayudar a ustedes en la redacción. Algunos sé que ya tienen también esa idea clara, tienen resultados, como el caso de Julio. Tráiganos, platicamos con esas nuevas herramientas que vayamos dando de esos tips ese día. Vamos a tener la última sesión el 5 de julio y hacemos también un par de focus group, hacemos revisiones personales y traemos también acá al grupo sobre ya los casos muy puntuales, ¿verdad? Para darles mis recomendaciones sobre esa redacción que se ha hecho. Tratemos ya de tener en que sea un borrador, mostrar las ideas, presentarlas para poder aportarles de mi experiencia y recomendarles sobre todo de cara a la redacción final para que puedan presentar el paper. Así que si no hay más preguntas, hasta ahí llegaría mi participación. Gracias, ingeniero, por sus palabras y por todo lo aprendido el día de hoy. A todos los participantes se les ha colocado ahí un link para que llenen con sus datos y para que puedan registrar su participación. Con respecto a el envío de la planificación, se les hará llegar por medio del correo electrónico, así que estén pendientes para que puedan obtener esa información. Por el momento, si no hay ninguna otra consulta, damos por finalizado el evento, así que les deseamos muy buenas noches y nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Buenas noches.